Durante 30 años creí que había soportado todos los insultos y sacrificios para mantener unida una familia completa, hasta el día en que descubrí la verdad. Mi marido tenía un hijo ilegítimo de 31 años. No grité. No exigí respuestas. Simplemente empecé a reunir pruebas, guardando en secreto cada parte de la verdad. Y esperé, hasta el día de nuestra reunión familiar, cuando le arrancaría la máscara a esta absurda farsa de matrimonio. Se habían pasado media vida actuando, y solo necesité un minuto para dejar a toda la sala sin palabras. Me llamo Margaret Brooks. Soy abuela, madre y, al menos en teoría, esposa. Hoy cumplo 65 años. Y también es el primer día de tercer grado de mi nieto Mason. Al caer la tarde, Mason llegó de la escuela y mi hijo Brian llegó con un pastel. Me pasé todo el día en la cocina preparando una cena copiosa: pollo asado, puré de papas, macarrones con queso al horno, ensalada fresca de la huerta, todo lo que les encantaba. Cuando mi esposo Harold y mi nuera Melissa llegaron a casa del trabajo, todos nos sentamos juntos. Melissa miró la mesa y le sonrió a Mason. Ve a darle las gracias a la abuela, cariño. Preparó este festín de regreso a clases solo para ti. Pero el rostro de Harold estaba sombrío, con el ceño fruncido. ¿Con semejante banquete, y ni siquiera se te ocurrió pedir vino? Brian intervino rápidamente, intentando calmar las cosas. Papá, no hagamos esto hoy. Dejó el pastel en el centro de la mesa, despegando el envoltorio con una sonrisa. Vamos, primero pongamos el pastel y las velas. El comentario de Harold me dejó un sabor amargo, pero la sonrisa relajada de Brian me ablandó un poco. Me incliné para ayudarlo a abrir la caja del pastel. Y entonces me quedé congelado. En elegantes letras de glaseado se leía: «Feliz regreso a clases, Mason». Me incliné más cerca, buscando algo más, un pequeño «Feliz cumpleaños, mamá», tal vez, pero no había nada. Había pensado que, tal vez, este año Brian lo recordaría. Pero, una vez más, mi cumpleaños se le había olvidado. Hace apenas unos días, les recordé, con insistencia, que mi cumpleaños y la vuelta al cole de Mason coincidían. Les dije que lo único que quería era escuchar «Feliz cumpleaños» y celebrarlo con mi familia. Brian notó mi pausa. Mamá, ¿qué haces ahí parada? ¿Dónde está el encendedor? Ayúdame a encontrarlo para que Mason pueda pedir su deseo. Harold ladró desde su extremo de la mesa. ¿Te quedaste sordo? Trae el encendedor. Me tragué el dolor, manteniendo la sonrisa. Brian, además del gran día de Mason, ¿recuerdas qué más es hoy? Brian frunció el ceño, completamente en blanco. ¿Qué? Harold intervino, ahora más brusco. ¿Sigue hablando? Venga ya a por el encendedor. Miré a Mason y lo dejé pasar. Pelear delante de un niño nunca me había parecido bien. Fui a la cocina, cogí el encendedor y se lo di a Brian, mientras lo observaba encender las velas. Risas y charlas llenaron la mesa, excepto yo. La cena apenas había comenzado cuando Mason dejó caer su tenedor. Melissa inmediatamente se giró para ver cómo estaba, mientras Harold y Brian seguían hablando, ajenos a todo. «Abuela», gritó Mason. Se me cayó el tenedor. «Tráeme otro». Por una vez, no me levanté de un salto. Me quedé sentado y dije con calma: «Mason, puedes hacerlo tú mismo». Frunció el ceño y pateó la silla de su madre. «Mamá. La abuela no me dará un tenedor». Melissa le dio unas palmaditas suaves y luego se volvió hacia mí con una sonrisa educada y alzando la voz. «Margaret, ¿dónde guardas los cubiertos? Le compraré unos nuevos». Harold giró la cabeza hacia mí con los ojos entrecerrados. «Ve a buscarlo». Brian sujetó a Melissa. «Mamá lo hará. Tú no tienes que hacerlo». Me puse de pie, pero en lugar de dirigirme a la cocina, entré en mi habitación y comencé a empacar. Ropa. Papeles importantes. Y mi certificado de ahorro. Ese dinero era solo mío, juntado durante años manejando un puesto de comida en el mercado de agricultores. Harold nunca había aportado mucho.
Su sueldo, aunque escaso, se esfumaba casi por completo en las mesas de póker, y quedaba poco para la casa. Tras el nacimiento de Brian, dejé de trabajar para cuidarlo a tiempo completo. Pero a Harold le molestaba cada dólar que gastaba. Después de suficientes quejas, dejé de pedirle dinero y empecé a ganarlo yo mismo. Mi cocina atraía a mucha gente, mi conversación amena los hacía volver. Con el tiempo, los ahorros fueron en aumento. Incluso entonces ya había pensado en irme. Pero no pude. No quería que Brian creciera en un hogar desestructurado. Toda mi vida, me habían enseñado a priorizar a los demás. Era la hija obediente, me habían enseñado que el divorcio era vergonzoso, que arruinaba reputaciones y lo peor de todo, dañaba a los niños. Así que aguanté. A través de las diatribas de Harold mientras estaba borracho. A través de las incesantes exigencias de su madre. Me dije a mí mismo que aguantaría, por el bien de Brian. Y aguanté, lo hice. Durante 30 años. Pero, ¿cuántos 30 años tiene una persona en su vida? Me sequé el rabillo del ojo, agarré mi maleta y volví a la sala de estar, que todavía bullía de gente. Mason ya tenía un tenedor y un cuchillo nuevos en la mano, Melissa debió haberlos traído de la cocina. En cuanto entré, me lanzó una mirada fría antes de volver a su plato, como si nada hubiera pasado. Harold se estaba tomando un vaso de whisky de un trago. ¿Esa botella? Brian se la acababa de comprar. Había ido antes a la licorería de la misma calle y había vuelto con más para su padre. La vista hizo que mi pecho se encogiera. Siempre he odiado el alcohol. Cada vez que Harold bebía demasiado, se desataba el caos, gritos, destrozos, a veces desaparecía durante días sin decir palabra. Y siempre, era yo solo, limpiando los escombros. Los muebles y electrodomésticos que había comprado ahorrando durante años estaban maltratados y rotos, víctimas de sus ataques de borrachera. Cada vez que veía los daños, sentía como un golpe físico. Lo que no podía entender era por qué Brian, que sabía exactamente cómo era su padre borracho, se esforzaba por comprarle más. Quizás fue porque, desde que se mudó a ese espacioso apartamento de 3 habitaciones que le compré en un tranquilo barrio residencial, no había presenciado la locura en persona. O quizás fue porque no fue él quien recogió los cristales rotos y recompuso la casa, así que nunca comprendió del todo el agotamiento que suponía. O tal vez, solo era un cobarde. Le tenía miedo al temperamento de Harold, dispuesto a apaciguarlo y dejarme a mí con los golpes. Me quedé de pie junto a la mesa y fijé mis ojos en Harold. Quiero el divorcio. Ya estoy harta de esta vida. La sala quedó en completo silencio y la risa fue cortada como por una cuchilla. Harold fue el primero en estallar, golpeando su vaso con tanta fuerza que se hizo añicos, casi volcando la mesa, hasta que sus ojos se posaron en Melissa y Mason, y se apartó lo justo para gritar: ¿Estás loco? ¿Tienes casi 70 y estás hablando de divorcio? Brian se puso de pie de un salto. Mamá, ¿qué dices? Estamos bien como familia, ¿para qué armar problemas? Melissa abrazó a Mason en su regazo y lo observó con fría indiferencia, el tipo de mirada que usa la gente cuando disfruta del espectáculo en secreto. Sonreí levemente, aunque por dentro no sentía más que hielo. Décadas de matrimonio, y allí estaba yo, la persona más innecesaria de la sala. Me quedo en un hotel esta noche, dije con firmeza. Mañana por la mañana firmaremos los papeles del divorcio. La cara de Harold se quedó petrificada. No. En absoluto. ¿Estás loco? Tenemos una familia en perfectas condiciones, ¿y quieres destrozarla? ¿No te preocupa el que dirán los vecinos? Brian asintió rápidamente. Papá tiene razón. Mamá, ya estás demasiado mayor para esto. ¿Qué pensarán los demás si se divorcian ahora? Harold, envalentonado por el apoyo de Brian, se sirvió otra copa, con una sonrisa cargada de arrogancia. La bebió de un trago, la imagen me hizo doler el pecho de rabia. Casi pierdo el control. Casi agarro el vaso y le arrojo el licor en la cara. Brian debió de verlo en mis ojos, porque se apresuró a decir: Mamá, no te vas a divorciar de papá solo porque se tomó una copa, ¿verdad? Mira, esta noche me quedaré aquí, lo vigilaré.
Si se porta mal, me encargo yo. Termina de cenar y déjame el resto a mí, ¿vale? Mientras no vuelvas a sacar el tema del divorcio, podemos arreglarlo. Resuelve esto. Mi hijo siempre había estado lleno de promesas vacías, nunca se había interpuesto realmente entre mí y la tormenta. Solté una risa fría. Brian, ¿te acuerdas de cuándo es mi cumpleaños? Su boca se abrió y luego se volvió a cerrar. No salió nada. Por supuesto que no lo recordaba. No desde que se casó. Ni una sola vez. Me había acostumbrado a eso con los años. Pero esta noche no tenía nada más que dar. Estaba harto de complacer a todos. Estaba harto de sacrificarme por la comodidad de nadie. A los 65 años, después de que mi médico me dijera que solo me quedaban 6 meses de vida, finalmente entendí, esta vida, al menos, merezco vivir una parte de ella para mí. Los dejé sin decir otra palabra, arrastrando mi maleta hacia la puerta. Melissa, que hasta ahora se había contentado con sentarse y observar, de repente jaló a Mason frente a ella, bloqueando mi camino. Margaret, no nos precipitemos, dijo con el mismo tono amable de siempre, con una sonrisa educada en el rostro. Las familias tienen sus desacuerdos. Podemos sentarnos y hablarlo, ¿no? Entonces se acercó, bajando la voz para que solo yo pudiera oírla. Quedamos en eso, ¿recuerdas? No hablemos más del divorcio. Di un paso atrás deliberadamente, poniendo distancia entre nosotros. Cambié de opinión. ¿Acaso no está permitido? Una vez que me divorcie, no quiero que ninguno de ustedes vuelva a contactarme. Hoy, ya estaba harta. Este matrimonio se acababa y no quería saber nada más de nadie de esa casa. ¿Qué se supone que significa ninguno de nosotros? Brian se levantó de golpe de la silla y se movió para bloquear la puerta. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿En qué cambiaste de opinión exactamente? Exactamente lo que dije. Si no lo entiendes, quizá tu esposa pueda explicártelo. Ahora, muévete, me voy. Empujé la maleta hacia adelante, indicándoles que se hicieran a un lado. Margaret, no puedes irte. Melissa me abrazó de repente, con lágrimas derramándose por sus mejillas en un espectáculo que habría impresionado a cualquier público. Si te vas, ¿qué pasa con Mason? Olvídate del futuro, piensa solo en el presente. ¿Quién se asegurará de que coma bien? ¿Quieres que viva de comida para llevar todas las noches? ¿Y si se enferma? Lo has criado desde que nació. Es tu tesoro, ¿de verdad puedes marcharte? Lo dijo con tanta convicción que, de no haberlo sabido, habría pensado que lo decía en serio. En cambio, sentí una risa fría subirme al pecho. Al verme sonreír, Melissa insistió, sientes lo mismo, ¿verdad, Margaret? Y, sinceramente, Brian y yo te necesitamos. Sin ti dirigiendo esta casa y cuidando de Mason, con la pereza de Brian, estaríamos sumidos en el caos. Sabes, mi madre siempre me visita y me dice lo afortunada que soy de tener un marido tan implicado. Miró a Brian con una sonrisa tímida y se acercó más a mí. Pero ella no lo sabe, eres tú. Tú eres quien mantiene unida a esta familia. Cuando la gente elogia a Brian, en realidad te elogian a ti. Y sé que debes sentirte orgulloso al oírlo. Y otra cosa. ¿Ya terminaste?, interrumpí bruscamente. ¿Puedes callarte la boca de una vez? Melissa se quedó congelada, mirándome como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Qué miras? ¿Nunca me has visto enfadada? ¿Cómo que qué pasa con Mason? Eres su madre, si no te haces responsable, ¿quién lo hará? ¿Y tú y Brian no pueden vivir sin mí? Los dos tienen 30 años, siguen tomando la botella, ¿verdad? Quítame las manos de encima. Llevas años haciéndote la nuera perfecta. Estoy harta de ese papel, aunque tú no. A partir de hoy, ya no soy madre, ni abuela, ni esposa de nadie. Vivo para mí misma. Ahora muévete. Cuando ella todavía no me soltaba, la empujé lejos de mí. Mason me vio empujar a su madre y vino hacia mí, devolviéndome el empujón.
Abuela, ¿cómo te atreves a empujar a mi mamá? Hazlo otra vez y verás qué pasa. Brian intervino de inmediato para proteger a Melissa y se volvió hacia mí. Mamá, eso es demasiado. Le debes una disculpa a mi esposa. Harold también se puso de pie, uniéndose a su coro de indignación. Los tres, gritando, acusando, exigiendo, me rodearon hasta que la sala se convirtió en un muro de ruido. Siempre supe qué clase de personas eran. Aún así, verlos quitarse la última máscara fue suficiente para que se me saltaran las lágrimas. Estas eran las personas a las que había servido la mayor parte de mi vida. Lo único que quería era divorciarme, vivir por fin para mí, e incluso eso era demasiado para ellos. Bien. Si no me dejaran ir en paz, nadie tendría paz. ¿Les gustaba dar un espectáculo? Los igualaría, escena por escena. A ver qué tal lo hacen cuando la verdad salga a la luz. Bueno, ya basta de gritos, dije con calma. Me disculparé. Me volví hacia Melissa e hice una pequeña reverencia con la cabeza. Lo siento, Melissa. No debí haberte empujado. Me disculpo por mi comportamiento. Parpadeó, claramente sorprendida, pero se recuperó rápidamente. Miró a Brian y luego se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos y una sonrisa amable. No pasa nada. No estoy molesta. Miré a Brian y Mason con tono sereno. ¿Creen que mi disculpa es aceptable? ¿Creen que es suficiente para ser perdonados? Mason asintió sin hablar. Brian me dedicó una sonrisa incómoda. Mamá, una disculpa está bien. No tenías por qué hacer esa reverencia. Dime, ¿no debería disculparse todo aquel que comete un error? Mason asintió nuevamente. Brian dudó, miró a Melissa y dijo, por supuesto. Si te equivocas, te disculpas. Bien. Solté una risa, breve y fría. Eso era todo lo que necesitaba oír. Dejé mi maleta junto a la puerta, luego regresé a la sala de estar y acerqué una silla frente al sofá. Entonces hablemos de tu padre. Brian frunció el ceño confundido, los ojos de Melissa se desviaron y Harold de repente pareció inquieto. ¿Sabías, dije, que tu padre tiene otra familia? Sin preámbulos, sin edulcorantes, solo la verdad que había aprendido unos días antes. Harold se puso de pie de un salto, agarrándome del brazo. Su voz era una mezcla de ira y pánico. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Te has vuelto loco diciendo esto delante de los niños? Papá, deja que mamá termine. Dijo Brian, interponiéndose por una vez entre nosotros. Se lo está inventando. Ladró Harold. Me conoces mejor que nadie, Brian. Me solté el brazo de un tirón cuando su agarre se aflojó y retrocedí. ¿De verdad? Melissa puede confirmarlo, lo vio conmigo. ¿Querías ser espectadora, Melissa? Hoy no. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Melissa, dije, diles. Miento. El aire quedó en calma, el primer silencio verdadero de la noche. Después de lo que pareció una eternidad, Melissa por fin habló, su voz apenas un susurro. No, no estoy segura. Quizás Margaret solo está molesta y se equivocó. Harold exhaló aliviado. Por supuesto. Nunca esperé que dijera la verdad. Solté una risa fría y continué, se llama Denise Witte. Vive en el 113 de la calle Lincoln, edificio B, apartamento 302. Ahí está la otra casa de tu padre. Si no me crees, puedes ir a verlo tú mismo. Hice una pausa y añadí, y cuando llames, intenta ser educado. Puede que quien te abra sea tu hermano, tiene 31 años, solo uno mayor que tú. Ya está casado y tiene una hija preciosa. Así que Mason no es el único nieto de tu padre, también tiene una nieta. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, el rostro de Harold palideció. La compostura de Melissa también se quebró. No esperaban que tuviera la dirección exacta, las edades, los detalles, todo. Por eso, tenía que agradecerle a mi amiga Joanne Carter. Ella se topó con Harold con otra mujer,
lo siguió discretamente y descubrió la verdad. Unos días después, me envió un informe completo, direcciones, fotos e información de fondo. Pero lo que Juanne no sabía era que el día antes de enviarlo, ya lo había visto todo con mis propios ojos. Sucedió en el supermercado. Estaba en la caja con un carrito lleno de artículos para el hogar cuando Harold apareció a poca distancia, cargando varias bolsas pesadas. Seguía a una mujer de mi edad aproximadamente. Su cabello era plateado, brillante y perfectamente peinado. Su piel estaba bien cuidada, su ropa era de buen gusto, su porte elegante, todo en ella irradiaba comodidad y tranquilidad. En la otra mano, sostenía la mano de una niña pequeña, más o menos de la edad de Mason. La niña se adelantaba saltando, mirando hacia atrás con una sonrisa. «Abuela», llamó. Entonces miró a Harold, radiante. «Abuelo». Parecían una familia feliz y armoniosa, 3 generaciones juntas, haciendo las compras de la semana. Y allí estaba yo, sudando, con los dedos rojos y entumecidos por arrastrar mi propia carga, congelado en el lugar. Me quedé allí, observando a mi esposo indiferente y ausente, radiante mientras llevaba la compra para la familia de otra mujer. Esa sonrisa dulce en su rostro, nunca la había visto en mi propia casa. La rabia me atravesó. Durante años, había tratado nuestra casa como algo secundario, a mí como una molestia, a nuestro hijo como una obligación. Y aquí estaba él, interpretando al esposo devoto, al padre cariñoso, al abuelo perfecto, ¿para alguien más? ¿Por qué? La cesta se me resbaló de las manos, haciendo que la fruta rodara por el suelo. Caminé directo hacia él. «Harold», grité, agarrándolo del cuello. Se quedó paralizado, atónito al verme allí, con la cara blanca como la tiza. Su nueva familia también se quedó paralizada. La niña se escondió detrás de la mujer, y ésta se aferró al brazo de Harold, intentando apartarlo. No la dejé. Años de ira contenida me abrumaron de golpe. Lo empujé con fuerza, con la voz temblorosa de furia. «Explícame esto. ¿Qué has estado haciendo todos estos años? ¿Dónde se ha ido todo el dinero? Me debes la verdad». Los compradores se detuvieron en seco, algunos susurrando, otros levantando sus teléfonos para grabar. No me importó. Todo el dolor, la humillación y el resentimiento que había enterrado salían a la luz. Quería que lo dijera en voz alta, ahí mismo, para que todos lo oyeran. Estábamos forcejeando en medio de la tienda hasta que Melissa, que estaba de compras después del trabajo, entró. Se interpuso entre nosotros, tratando de calmarme. Todo terminó con ella alejándome físicamente, pero el daño ya estaba hecho. Más tarde esa noche, sentado en la sala de estar, finalmente entendí la verdad. Mientras yo estaba embarazada de Brian, Harold ya estaba con ella. Cada vez que desaparecía, durante días después de una borrachera, no estaba desmayado en casa de una amiga, estaba en su casa. ¿La mayor parte de sus ganancias a lo largo de los años? Habían ido a parar a esa casa, no a la nuestra. Originalmente, era otra vuelta de tuerca más. Y luego, la guinda del pastel, esta mujer sabía de mí desde siempre. Sabía que Harold salía conmigo y planeaba casarse conmigo. Simplemente no le importaba. Peor aún, tuvo la audacia de sermonearme. Me dijo que no hiciera un escándalo, afirmó que pensaba en nuestra familia y que no quería que Harold siguiera solo y viejo. Incluso me dijo, con cara seria, que no le importaba que yo siguiera siendo su esposa legal mientras ella seguía siendo la segunda familia. En su mente, ese era el arreglo perfecto. Observé cómo movía la boca y el único pensamiento en mi cabeza era, ¿qué tan delirante tienes que ser para creer que puedes mantener una posición moral superior mientras destruyes el matrimonio de alguien? Me volví hacia Harold con voz firme. Divorciémonos. Melissa intervino de inmediato. Margaret, respira hondo. Piensa en Brian. Si la gente descubre que te estás divorciando por eso, ¿qué dirán los vecinos? La ironía era casi demasiado para soportarla. Después de todo lo que había soportado, no debería haberme sorprendido de que mi hijo y su esposa no estuvieran de mi lado. Sé exactamente a qué te refieres, dije en voz baja.
Pero nadie puede vivir sin dignidad. Melissa insistió. Solo haz como si no hubiera pasado, ¿de acuerdo? Los hombres cometen errores. Tú y Harold pueden dejar las cosas como están, darle un espectáculo a Brian, y la vida puede continuar. Y después de pensarlo, agotado por su insistencia, acepté. Me tragué el disgusto e hice un pacto tácito con Harold: guardaríamos las apariencias por la familia, pero en realidad, el matrimonio ya estaba muerto. Fue el tipo de acuerdo que te pudre por dentro. No mucho tiempo después, comencé a sentirme mal. Una visita al médico, por sí sola, trajo el veredicto: cáncer. Esa era la enfermedad que mi resistencia me había traído. ¿Por qué debería ser yo quien pague el coste de su traición? ¿Por qué debería sacrificarme por una familia en la que ni siquiera existía? Al diablo con la paciencia. Vamos, Brian. Ya veremos si miento, dije con voz tranquila pero cortante. Antes de que terminara, Brian agarró a Harold del brazo y se dirigió furioso hacia la puerta. Los seguí a paso firme. Melissa dudó un momento y luego tiró de Mason. Según las notas de Joanne, se habían mudado a principios de este año. El dinero para la casa provenía de la venta en secreto que Harold hizo de la casa de sus difuntos padres y de algunas parcelas de tierra en su tierra natal. Cuando llegamos a la dirección, cada detalle que había dado fue confirmado. El temperamento de Brian estalló en ese instante. Se volvió contra Harold, gritando tan fuerte que el sonido resonó en las paredes del pasillo. Años de resentimiento, desaires de la infancia, necesidades sin satisfacer, salieron a borbotones. Le recordó a Harold aquella vez en primaria, cuando solo quería un trozo de pollo asado de la mesa y le dijeron: pregúntale a tu madre. En secundaria, con poco dinero para el almuerzo, acudió a Harold en busca de ayuda, solo para oír de nuevo: pregúntale a tu madre. Y en preparatoria, perdido y buscando orientación, intentó hablar de la vida y recibió la misma fría respuesta: habla con tu madre. Estoy ocupado. Las acusaciones de Brian se sucedían una tras otra, con la voz entrecortada y los ojos enrojecidos. El rostro de Harold se ensombrecía con cada palabra. Solía pensar que mamá y yo no éramos lo suficientemente buenos para ti, dijo Brian con voz temblorosa. Pero ahora lo veo: nunca planeaste darnos tu amor, lo diste todo a otra mujer y a su familia. Luego se abalanzó sobre la mujer. Los instintos de Harold se activaron y dio un paso adelante para protegerla, y de repente padre e hijo estaban forcejeando en el pasillo. La policía llegó minutos después y se los llevó a ambos. Antes de que lo metieran a empujones en la patrulla, Brian se giró hacia mí, con lágrimas en el rostro. Mamá, qué egoísta eres. Destruiste a nuestra familia solo para divorciarte. Sé que papá era pésimo, pero llevan décadas juntos. ¿Por qué no pudiste aguantar un poco más? Todo esto, ¿para qué? ¿Tenías que decirme la verdad? Podría haber sido solo una cena de vuelta al cole, pero ahora es un circo. ¿Estás contenta ahora? Harold también gritaba. ¿Estás satisfecho? Todo estaba bien. Lo tenía todo bajo control. ¿Qué ganaste desgarrándolo todo? Melissa intervino. Margaret, te dije que no volvieras a sacar esto a colación. Solo tenías que hacerlo público, ahora todo el mundo lo sabe. ¿Esa casa y esos terrenos? Podríamos haber recuperado algo. Oí que van a convertir esa zona en un complejo turístico el año que viene, el pago habría sido enorme. Pero tenías que arruinar la última ventaja que teníamos. ¿Qué intentas demostrar? Cada uno me echó la culpa, sus voces se fundieron en un muro de ruido. Y, sin embargo, me sentí extrañamente tranquilo. Solo Mason habló diferente. El abuelo es el que hizo mal, ¿por qué le echan la culpa a la abuela? ¿No dijiste que quien comete un error debe disculparse? Mi corazón se conmovió ante eso. Pero Melissa lo abrazó y le susurró algo al oído. Cuando volvió a mirarme, sus ojos eran fríos y desconocidos. Lo entendí. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí del edificio. De vuelta a casa, agarré la maleta que ya tenía preparada, salí y no miré atrás. Esa casa ya no era mía.
A partir de ese día corté todos los vínculos con mi llamada familia. Salvo algunas noches de insomnio, me sentí cada vez más ligero. Esto era lo que deseaba, romper con todo, vivir para mí. El dolor desapareció más rápido de lo esperado. Me lavé la cara, me la sequé con una toalla y me miré en el espejo. La mujer canosa y arrugada me devolvía la mirada. Sonreí. Luego cogí el teléfono y llamé a Joanne para preguntarle si todavía quería viajar ese mes. Joanne había sido mi mejor amiga durante décadas. Una vez, regentamos puestos de mercado juntas, ella viuda, yo viviendo como si lo fuera. Cada una tenía un hijo y nos habíamos apoyado mutuamente en cada temporada difícil. Hace unos años, el negocio de su hijo Jason despegó, y con una empleada doméstica a cargo de las tareas domésticas, empezó a viajar. Me había invitado innumerables veces, pero siempre había estado demasiado ocupada. Cuando la llamé, se emocionó. ¿Qué ha cambiado?, preguntó. Estoy divorciada, le dije. Necesito un respiro. Ella me preguntó dónde me alojaba y cuando le di la dirección de mi hotel, dijo que vendría enseguida. No esperaba que apareciera con Jason y su esposa Emily. Sin darme cuenta, me llevaron a su casa. Quédate aquí, insistió Joanne. No pienses en nada más por ahora. Emily sonrió con dulzura. Te debemos mucho. Cuando no teníamos a nadie que cuidara de nuestra hija, tú interviniste. Esto es solo una forma de devolverte el favor. Jason asintió. Trátame como a tu hijo. Si no hubieras ayudado a mi madre cuando tocábamos fondo, estaríamos en la calle. Su gratitud se me hizo un nudo en la garganta. Lo hicieron parecer como si hubiera hecho mucho, pero en realidad, solo había ayudado con el cuidado de los niños cuando Joanne estuvo enferma y le había prestado dinero cuando lo necesitaba, cosas que hacen los amigos. Mis dedos se posaron en el collar de perlas que llevaba en el cuello, el regalo de Jason para mi cumpleaños de este año. Me había regalado algo cada año desde que empezó a trabajar, al principio pequeñas baratijas, luego joyas, ropa. Intenté negarme, pero siempre decía, es de corazón. A cambio, le enviaba regalos a Joanne, para equilibrar la balanza. Pero algunas deudas no son por los regalos, sino por el cariño que hay detrás de ellos. Y eso, nunca podría pagarlo. No le des demasiadas vueltas, dijo Joanne. En eso consiste la familia, en apoyarse mutuamente. Poco después, Jason nos reservó un viaje de 15 días. Y lo admito, cuando el corazón está hecho un nudo, cambiar de aires ayuda muchísimo. Regresé más ligero, más sano y con más energía. Después del viaje, alquilé mi propio apartamento. Sabía que me quedaba poco tiempo y no quería morir en casa de nadie. Nunca le conté a Joanne sobre el cáncer. Solo le dije que quería pasar un tiempo a solas. Ella y su familia lo respetaron, aunque me hicieron prometer que la llamaría si necesitaba algo. Así que empecé a marcar las cosas que siempre había querido hacer. Tenía dinero de sobra en el banco para cumplir hasta el último deseo. Una de las primeras cosas a las que me apunté fue a una clase de baile. De niña me encantaba bailar, pero mi familia no podía permitirse clases. Esta vez, elegí una clase de baile callejero, llena de veinteañeras, como un regalo para la niña que llevo dentro y que una vez soñó con moverse libremente al ritmo de la música. No me importaba cómo me miraban o si se reían de lo torpe que era. Lo que importaba era yo. Ahora vivía para mí mismo, me amaba a mí mismo, y nadie tenía derecho a interferir. Cuando no viajaba, bailaba. Practicaba los pasos una y otra vez, decidida a dominarlos. Sabía que llegaría allí. Sabía que antes de que se acabara mi tiempo, realizaría una danza que sería enteramente mía, tal como estaba decidido a terminar mi vida en mis propios términos. Porque mientras no me diera por vencido, si pudiera vivir con alegría y autenticidad, esta vida no habría sido en vano. Y con el tiempo, los movimientos se volvieron más precisos, la fluidez más natural. Incluso los jóvenes que antes se reían disimuladamente empezaron a llamarme con un nombre nuevo. La dama genial. Pasó medio año antes de que me diera cuenta. Una mañana, me levanté temprano y fui al centro, a un estudio de fotografía, para que me tomaran un retrato, mi propia foto de funeral.
Luego pasé por una empresa de servicios funerarios para organizar todo con antelación. Elegí un entierro en el mar. Quería que mis cenizas flotaran con las corrientes, que vagaran libremente hacia rincones del mundo que nunca había visto, sino en vida, entonces como alma errante. Mi última parada ese día fue el estudio de baile. Le pedí a mi instructora que me grabara un baile completo. Me dijo que tenía una cuenta en una plataforma de vídeos donde, una vez subido, el vídeo se quedaba para siempre a menos que lo borrara. Incluso me ayudó a crear mi propio perfil en redes sociales y me guió para publicarlo. Mantuve el vídeo en línea para que hubiera pruebas, en algún lugar, de que había existido. El médico me había dicho que solo me quedaban 6 meses. Desde el divorcio, había hecho todo lo que quería. No me arrepiento de nada. Creía que estaba lista para la muerte. Solo que, la muerte no llegó. Pasó un día. 2. 10. 30. 2 meses después, todavía estaba aquí. La funeraria llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Al principio, su tono era cortés, casi amable, como quien habla con un cliente que cree perder pronto. Luego, un dejo de impaciencia. Más tarde, un toque de humor. Señora, sigue con fuerzas, ¿eh? No me molesté en atenderlos. Cuando un representante se rió entre dientes, por tu voz, te quedan años, le colgué. Al tercer mes de haber cumplido mi fecha de vencimiento, ocurrió algo inesperado, me volví viral en el círculo de personas mayores de nuestra pequeña ciudad. Fue por ese vídeo de baile. Resulta que la plataforma no solo servía para almacenar, sino que también promocionaba vídeos a otros usuarios. La gente empezó a verlos, compartirlos y a darles me gusta. Pronto, me convertí en una pequeña celebridad local. En el supermercado, en el banco, en la farmacia, oía, oye. ¿No es esa la abuela que baila en la calle? Las mujeres de mi edad se reunían a mi alrededor y elogiaban mi energía, mi agilidad, y decían que ni siquiera los jóvenes podían seguir mi ritmo. Una tarde, recibí una llamada de Harold. ¿Cuándo vuelves a casa?, preguntó. Brian quiere llevarte a cenar, y Mason no para de decir que te extraña. Miré los nombres del hijo y el nieto que no me habían contactado en meses y sonreí levemente. ¿Tú y Brian se llevan bien otra vez?, pregunté. Harold se rió entre dientes. Melissa pensó que deberíamos sentarnos todos a conversar. Simplemente dije, genial. Te deseo todo lo mejor, y colgué. Luego le envié un mensaje de texto, a menos que sea sobre el divorcio, no me contactes. Pero fue como si le hubiera lanzado un hechizo, empezó a escribirme todos los días. Un emoji de rosa. Una frase coqueta. No le respondí. Unos días después, volvió a llamar. Tras una breve charla, de repente preguntó, ¿entonces, ganas buen dinero ahora? Ni siquiera me molesté en reír. Colgué. Ese día, Joan me pidió vernos, diciendo que era urgente. Quedamos en un café, y en cuanto me senté, me dejó el teléfono encima de la mesa. Tenía una expresión sombría. Margaret, tienes que ver esto. Fue un vídeo publicado en línea por el llamado Verdadero Amor de Harold, Denise, arrastrando mi nombre por el barro. Ella me llamó una vieja fría y sin corazón, que había abandonado a su marido y a su nieto para vivir a lo grande, bailando y viajando sin preocuparse por nadie. Joanne puso el vídeo, furiosa. Escucha esta basura. Luego abrió los comentarios. Si el vídeo era malo, las respuestas eran peores, como baldes de aguas residuales arrojados en mi regazo. Pobre hombre, tener que lidiar con una mujer así. A su edad, ¿sigue portándose mal? No tiene sentido de la responsabilidad. Tiene marido e hijos, pero se escapa de fiesta. ¡Qué vergüenza! De vez en cuando alguien me defendía y la respuesta era, espero que tengas una madre así. La suciedad seguía y seguía, y toda la página apestaba. Me hirvió la sangre. Siguiendo las instrucciones de Joanne, abrí los comentarios de mi propio vídeo de baile. Casi al final aún había algunas palabras amables, pero más arriba, el veneno se había desbordado, su campaña de desprestigio había atraído a la multitud hacia mí.
La descarada es ella, espeté, dando un golpe en la mesa. La demandaré. Joanne también se levantó. Y yo iré contigo. Estábamos a punto de irnos cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía Harold. Contesté, irritado, solo para oír su voz. Denise. Hasta ahí llegó su actuación de amante comprensiva, su voz era aguda y agresiva. Oye, vieja bruja, ¿por qué Harold te manda rosas y mensajes dulces todos los días? ¿Intentas volver a meterte en problemas? ¿Crees que puedes reavivar alguna vieja llama? Su voz era como clavos sobre cristal. Me dijo que solo me ama a mí. No eres más que un obstáculo, una herramienta para hacer feliz a su hijo y que lo cuide en su vejez. ¿Qué pasa entre ustedes dos? Contéstame. Ella no me dio espacio para respirar, y mucho menos para responder, simplemente siguió disparando preguntas, rápidas y estridentes. Y entonces entendí. Esos vídeos, esos ataques coordinados en línea, no fue un arrebato. Fueron celos. Inseguridad. Tenía miedo de que volviera con Harold. Patético. Los dos eran realmente una pareja perfecta, desvergonzados y susceptibles. ¿Amor verdadero? Te mostraré cómo es. No lo dudé. Antes de colgar, grité al teléfono. Que se vaya al infierno ese viejo cabrón. Luego terminé la llamada, arrojé mi teléfono de nuevo a mi bolso y me volví hacia Joanne con una sonrisa fría. Bueno, dije, ahora sí que estoy de humor. Pasaron 2 meses. De la nada, llamó Harold, un hombre del que no había tenido noticias en semanas, diciendo que quería finalizar el divorcio. Me reí levemente. No estoy de humor para el divorcio ahora mismo. A menos que, el día que firmemos los papeles, te pares frente al ayuntamiento delante de todos, te disculpes públicamente por los años que me has hecho daño y limpies mi nombre personalmente admitiendo todas esas mentiras que tu supuesto amor verdadero difundió en Internet. Haz eso, o no hablamos de divorcio. Me insultó y colgó furioso. Me quedé mirando la llamada finalizada y la sonrisa en mi rostro se hizo más grande. Estaba bien. Volvería, porque ya había puesto en marcha mi plan y ninguno de ellos lo sabía. Efectivamente, 2 días después volvió a llamar, con la voz tensa y urgente, aceptando cada uno de mis términos. Lo supe entonces, era hora de ajustar cuentas. Usando la información de contacto que me dio Joanne, le envié un mensaje a Denise. Mañana a las 3 de la tarde, nos vemos en el ayuntamiento. Aclaremos las cosas en persona. A la mañana siguiente, Harold se paró en las escaleras del ayuntamiento, tal como lo había prometido. Frente a un pequeño grupo, confesó el daño que me había causado y declaró públicamente que las difamaciones de Denise en línea eran mentiras. Los transeúntes se detuvieron a mirar. Aparecieron los teléfonos, empezaron a grabarse vídeos, y a Harold aún le daba igual que lo grabaran, actuaba como si ya no tuviera orgullo que perder. Terminadas las disculpas, entramos para presentar la solicitud de divorcio. Exactamente a las 3 de la tarde, una mujer con un elegante vestido rojo y un maquillaje impecable esperaba afuera, irradiando el aire satisfecho de alguien convencido de que había ganado. Al otro lado del camino, Denise permanecía rígida y pálida, con los ojos mirando nerviosamente. Harold y yo llegamos juntos. Sin siquiera mirar a Denise, se dirigió directamente a la mujer de rojo y le tomó la mano sin dudarlo. El rostro de Denise palideció. Entonces, como una posesa, se abalanzó para agarrarlo del brazo. Harold la sacudió con frialdad y entró al ayuntamiento con la mujer del vestido rojo a su lado. Los seguía a un ritmo tranquilo. Una vez realizado el papeleo, el empleado nos dijo que volviéramos en una semana a buscar el certificado oficial. Al irme, Denise seguía en el suelo, sollozando con el teléfono y maldiciendo entrecortadamente. Harold la ignoró por completo. La mujer de rojo le dirigió una mirada fría antes de irse con él. Me acerqué a Denise con una leve sonrisa. ¿He oído que se aman de verdad? Su rostro se contrajo y se abalanzó sobre mí otra vez como si fuera un animal salvaje. Pero yo estaba listo. La esquivé con suavidad, dejándola pasar tambaleándose.
Rayos. ¿Viste ese movimiento? Esta chica tiene mucha chispa. Una voz entre la multitud gritó, provocando risas y aplausos. Los saludé con una sonrisa. Gracias. Entonces giré sobre mis talones y me alejé sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, la empresa de servicios funerarios me llamó para realizar su habitual control de bienestar. La misma voz familiar. Bueno, señora, parece que realmente no necesitará nuestros servicios después de todo. Colgué pensando, quizás sea ahora, hora de volver a ver al médico. Vivir siempre con una sentencia de muerte sobre ti, no era una gran vida, ¿verdad? Al día siguiente me hicieron un examen completo. Los resultados me dejaron atónito. Al hojear mi informe, el tono del médico era a partes iguales de asombro y emoción. Señora Brooks, sus células cancerosas han desaparecido por completo. No hay señales de metástasis. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? ¿Me curé? Él asintió. Sí, estás en remisión completa. ¿Remisión? ¿Este tipo de cáncer simplemente desaparece? El doctor se encogió de hombros con una sonrisa. Es extremadamente raro, pero sucede. No sería el primero. Puede investigarlo, hay casos documentados. Me entregó mi expediente y añadió, por cierto, tengo un amigo que dirige un canal de divulgación médica. Si quisieras compartir tu historia, nos encantaría entrevistarte. Podría inspirar a otros pacientes, darles esperanza. Sentí un nudo en la garganta con algo que no había sentido en mucho tiempo, pura alegría. Claro que estoy dispuesto. Vale la pena compartir esta noticia. Una semana después, Harold y yo recogimos nuestro certificado oficial de divorcio. Desde ese día, no hubo ningún vínculo legal ni emocional entre nosotros. Esa tarde, la mujer que había ido al ayuntamiento con Harold me buscó. Le entregué el último pago que habíamos acordado. Lo aceptó con una sonrisa. Si alguna vez tienes amigos que necesiten un servicio de actuación similar, envíamelos, dijo. Ofrezco descuentos por recomendaciones de antiguos clientes. Más tarde, me enteré de que Harold casi se volvió loco intentando encontrarla, publicando volantes y preguntando por ahí, pero nunca lo encontró. Pasó un año y me convertí en la abuela del baile callejero sobreviviente de cáncer. Pronto tuve un número modesto de seguidores. Mis fans me llamaban cariñosamente, Cool Margaret. Empecé el negocio con un socio que no solo gestionaba las operaciones, sino que también me trataba como a un miembro de la familia, cuidando de mi salud y asegurándose de que me cuidaran. Todo en mi vida iba viento en popa. Entonces, un día, Melissa, mi nuera, que hacía tiempo que no se comunicaba conmigo, me pidió que nos reuniéramos. Se sentó frente a mí, pero no era la mujer pulcra y sonriente que recordaba. Parecía agotada, con la mirada apagada. Durante un largo rato no dijo nada. Luego, en voz baja, Margaret, quiero disculparme. Se retorció los dedos, con la mirada baja. Fui egoísta. Pensé que mientras yo estuviera cómoda, nada más importaba. Nunca me di cuenta de lo mucho que llevabas encima. Me quedé en silencio. Continuó, todo este tiempo, pensé que yo también era una víctima. Pero ahora lo veo. También fui parte del daño. Ahora vivo tu vida de antes. Soy quien mantiene unida a la familia mientras Brian bebe, me ignora y evade responsabilidades, igual que su padre. Sus ojos brillaron. Por fin lo entiendo. Irme no fue egoísta. Fue valiente. Dejé que el silencio se prolongara antes de decir en voz baja, por fin lo entiendes. Melissa asintió. Sí, quiero. Me puse de pie, caminé a su lado y le di un pañuelo. Ahora eres la Melissa que reconozco. Compartimos una pequeña sonrisa. En ese momento, no había venganza en mí, solo liberación. Un mes después, Brian vino a verme. Después de una charla incómoda sobre mi enfermedad pasada, me dijo que estaba divorciado. Se sentó frente a mí, inquieto. Mamá. Sé que hemos tenido muchos malentendidos. Lo
Lo siento. Sonreí levemente. De joven, creía que soportar a los demás era bondad. Pero la verdadera bondad es amarte a ti mismo y no hacer pagar a otros por tu cobardía. Espero que puedas entender mi decisión. Bajó la cabeza con un suspiro. No eres un mal hombre, Brian, dije. Simplemente nunca has madurado. No eres tu padre, cariño, y nunca lo serás. Pero ahora es el momento de dar un paso al frente. Tu hijo y tu esposa te necesitan. Sus ojos brillaron al mirarme. Me puse de pie y lo abracé. Ese fue el momento en que decidí perdonarlo. Ahora mi vida transcurre a un ritmo tranquilo y constante, pero mi corazón nunca ha estado más en paz. Sigo asistiendo a clases de baile todos los días, ensayando con los miembros más jóvenes para las presentaciones. Me llaman la guía espiritual del equipo y bromeo diciéndoles que son mi extensión juvenil. El negocio marcha a la perfección. Me he distanciado de la gestión diaria, dejando que los más jóvenes se encarguen, y he decidido dedicarme más tiempo a mí mismo. He empezado a aprender francés y fotografía. El año que viene planeo viajar a Europa, visitar el Louvre en París, viajar en trenes panorámicos por Suiza y bailar libremente por las calles de España. Me uní a un grupo de voluntarios de la tercera edad, visitando residencias de ancianos para impartir ejercicios ligeros y talleres de confianza. Observo cómo personas olvidadas por la sociedad recuperan su energía a través del ritmo y el sudor. A menudo me paro frente al espejo, repasando cada arruga que el tiempo ha dejado. Ya no me molestan. Son prueba de que he luchado, me he esforzado y he madurado. Son las marcas de una vida por la que he brillado intensamente. Suelo decir, pasé la mayor parte de mi vida aprendiendo a complacer a los demás.